rostros para orar a nuestro Dios. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti para pedirte, mi Dios, que seas tú quien, a través, Señor, de tu siervo, Padre, puedas hablar a cada uno de nosotros. Mi Dios, que los pendientes de la semana, que las cosas que aún, Señor, seguramente rondan en nuestra cabeza, puedan hacerse a un lado, Señor, para poder poner atención, Señor, a tu palabra expuesta. Mi Dios, que en cada uno de nosotros podamos, tanto nuestra mente como nuestras emociones, estén listas para recibir tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Mi Dios, yo te pido que tú utilices a tu siervo, mi Dios, y aún a pesar de mis límites, Señor, desde la oratoria, Señor, hasta incluso, Padre, el explicar algunas secciones, Señor, de este pasaje, en ningún momento, Señor, sean un obstáculo para que la gente, Señor, salga bendecida. Ahora pues, Señor, prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor. Y amén. Amado hermano, si tú estuviste en la primera predicación hace ya algunos meses atrás, lo más probable que lo que voy a decir es que no te acuerdas, así que por eso lo puse en mis notas, porque no lo vas, o quizás no te acuerdes, pero resulta que el libro de Jueces es un libro que no fue escrito cronológicamente. En otras palabras, es un libro temático, un libro que repite constantemente. Aquellos quienes han caminado con nosotros en este libro se darán cuenta que la historia, diferentes personajes, pero los temas se repiten, es cíclico. En otras palabras, temas como el pueblo peca, Dios manda juicio sobre su pueblo, el pueblo clama por perdón, Dios levanta a un libertador, hay un periodo de paz y el ciclo se vuelve a repetir. El domingo pasado concluimos el capítulo 16 con el último juez del libro de Jueces, el cual se llama Sansón. Muy bien, si se acuerdan, muy bien. Pero amados hermanos, resulta que faltan 5 capítulos restantes. Y como si se tratara de un apéndice del libro, para aquellos quienes estamos aprendiendo vocabulario nuevo, resulta que el apéndice del libro es esta clase de información extra que el autor da para que nosotros los lectores podamos entender quizás más el contexto del libro o de lo que está hablando. Y en este caso en particular, el autor en estos últimos 5 capítulos va a dar información extra para que tú y yo podamos entender la degradación tanto moral como espiritual en la que vivía el pueblo de Israel. Así que en los primeros 5 versículos del capítulo 17, varios de nosotros nos vamos a llevar varias sorpresas con los personajes de los cuales vamos a estar hoy analizando. Porque Dios va a traer juicio sobre aquellas personas quienes fingen una falsa piedad y quienes se niegan o se empeñan a vivir una vida religiosa sin que Dios sea el centro de su adoración. La historia comienza con un hombre localizado en la región montañosa de Efraín, y su nombre es Micaía. Para aquellos quienes buscan nombre de niños, ahí está uno, Micaía. Y ustedes se acordarán que en el Antiguo Testamento los nombres o los significados de los nombres tienen gran importancia porque habla del carácter de la persona. Y resulta que esta historia se empieza desde un principio a poner muy interesante porque el significado de Micaía es el siguiente: ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Por lo tanto, el lector o nosotros esperaríamos que en un libro donde definitivamente la inmoralidad, el pecado, la idolatría reina, una persona que tiene el nombre ¿quién es como Jehová? Podría ser un hombre ejemplar. Pero el escritor no nos da la oportunidad de especular e inmediatamente nos demuestra la bajeza de este llamado hombre Micaías, quien descaradamente le roba dinero a su madre. ¿Alguien por aquí alguna vez le robó dinero a su mamá o a su papá? Bien, no levanten la mano. Pero este ladrón, cuyo nombre significa ¿quién es como Jehová?, acababa de prácticamente romper el 5º mandamiento, el cual es honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente había roto o quebrantado el 5º mandamiento, sino que también el 8º, el cual dice no robarás.
Pero resulta que este varón empezó a temblar de miedo cuando escuchó que su madre lanzó una maldición hacia aquel delincuente que la había desposeído de aquellas monedas de plata. Atemorizado por lo que había escuchado, la Escritura nos dice que confesó su delito. Confesó su delito. Ahora, no lo debemos de interpretar como una situación de un arrepentimiento genuino, sino más bien de un temor por lo que escuchó de las palabras de su madre. Y en el siguiente versículo se presenta una breve escena de la madre del ladrón, quien al darse cuenta que el ladrón había sido su propio hijo, cambia la maldición por una bendición. Me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, ay, mis hijos son los más hermosos. Y teníamos un tío que siempre se encargaba de que nuestra autoestima no estuviera de más, ¿verdad? Y le decía, ay, es que eres madre cuerva, ¿verdad? Porque los cuervos, cuando son pequeños, los cuervos son muy feos y son pájaros feos. Y pues prácticamente es lo que mi tío nos decía, ¿no? Que estábamos feos. De la misma manera, esta mujer cambió inmediatamente, sin asesorarse de que realmente su hijo había tenido un arrepentimiento genuino, y cambió su maldición por una bendición ante la aparente honradez de su hijo. Si no avanzáramos en la historia, en el versículo 3 del capítulo 17, muchos de nosotros nos iríamos con la impresión de que esta mujer es una mujer piadosa y compasiva hacia con el pecador. Sin embargo, les pido que vean ahí en sus Biblias, versículo 3 del capítulo 17, y es aquí donde nuestra historia empieza a cobrar un poco de sentido y sorpresa para nosotros los lectores. Dice versículo 3 del capítulo 17 de Jueces, la mamá hablando: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Lo que había pasado aquí es de que aquella mujer, quien había sido despojada de estas monedas de plata, ahora ella estaba utilizando ese dinero para dedicarlo para ser un dios. Y lo más escandaloso de todo esto es de que estaba buscando la aprobación de Dios. Hasta este punto, ustedes y yo no podemos negar que esta mujer es una mujer religiosa. Es una mujer religiosa e incluso aparentemente devota, porque invoca el nombre de Dios para dedicar o para hacer su Dios falso. Pero ni siquiera las palabras ortodoxas o correctas de esta mujer o la compasión de esta madre hacia su hijo ladrón podrían engañar a Dios. Después de que Micaías quebrantara el 5º mandamiento y el 8º, el hijo y la madre van a quebrantar otros 2 más, como si esto no bastara. Y este es el primero y el 2º mandamiento. Para aquellos quienes están conmigo en la clase de los viernes, se acordarán que el primer mandamiento nos dice que no debemos de tener otros dioses ajenos. Y el 2º mandamiento habla que no nos debemos de inclinar o de adorar a los ídolos. Y como si esto no bastara, el escritor nos sigue comentando que Miqueas ahora establece un santuario. Un santuario en aquel lugar era un lugar de culto para adorar a su Dios, a sus dioses falsos en su casa. También se nos dice que hizo un efod. Un efod en aquel entonces era una vestidura, o vestimenta que los sacerdotes utilizaban, y usualmente lo usaban para buscar la voluntad de Dios. Era una vestimenta especial. Amados, la vida religiosa de esta familia nos enseña lo siguiente: que la religión sin Dios solo trae mayor condenación. La religión sin Dios solo trae mayor condenación. Y quisiera ser claro a qué me refiero con la palabra o el concepto religión.
Una manera muy sencilla de explicar la religión sería un sistema de creencias y de prácticas que conectan a los seres humanos con lo divino. Y a su vez, estas prácticas religiosas y creencias religiosas le dan sentido a la vida de aquellos que no lo practican. Pero escúchame bien, el problema de esta descripción y de otras quizás que son mucho más complejas que la que te acabo de dar, es de que son muy generales. Son tan generales que dan la oportunidad al hombre de buscar a Dios como a él le plazca. Y esto es prácticamente lo que pasó con Micaía y con su madre. Personas religiosas que buscaban a Dios, pero lo buscaban a través de una imagen. Y aunque este ha sido un problema de muchos años, que la iglesia protestante ha tratado de enseñar y de señalar a través de la Escritura, pues recordemos, el mandamiento número 2 dice que no debemos de hacer ídolos o imágenes de Dios ni adorarlas. El problema va mucho más allá que inclinarse o el rezarle a una estatua de madera. Porque el problema es mucho más profundo. Es el deseo del hombre, escúchame bien. Es el deseo del hombre de ajustar o de modificar a Dios de acuerdo a sus deseos. No sé si has tenido de repente estas pláticas de religión o de Dios con algún amigo, compañero de trabajo o familiar. Y de repente tú estás hablando y citando quizás alguna parte de la Biblia y te sale la típica frase, la cual es la siguiente: ¿sabes? No creo que Dios sea así. A mí me gusta pensar más que Dios es, y le agregas lo que esa persona te dijo, que piensa cómo es Dios. Por eso una religión sin Dios trae mayor condenación. Porque las personas no tienen ninguna dirección de cómo buscar, adorar y obedecer a Dios. Amado hermano, no necesitamos inclinarnos ante muñecos de madera o de metal para que tú y yo quebrantemos el segundo mandamiento. Cuando buscamos a Dios a nuestra manera, le estamos diciendo que nuestras formas son mucho mejor que las formas que Él ha estipulado en la Escritura. Por otro lado, una religión que está centrada en Dios siempre, escúchame bien, siempre nos dirigen a las Escrituras. Porque es ahí, solamente aquí, en la palabra de Dios, donde vamos a encontrar la dirección, la forma en cómo debemos de obedecerle y adorarle como a Él le agrada. La historia continúa en los siguientes versículos, del 6 al 13, en el capítulo 17. Y en estos versículos aparece un nuevo personaje. Este personaje, su nombre se mantiene oculto al principio porque el escritor está mucho más enfocado en la procedencia y en el oficio a lo cual este joven se dedica. Este era un joven levita procedente o que radicaba en Belén. Para aquellos quienes estamos aprendiendo la Biblia, resulta que la tribu de Leví, los levitas, eran personas que Dios había diseñado o que había apartado, mejor dicho, para que llevaran la responsabilidad del liderazgo espiritual de las naciones. En palabras más sencillas, eran los encargados de enseñar la ley de Dios al resto de las tribus de Israel. Y en el versículo 8, el escritor menciona un detalle que para cualquier lector contemporáneo, incluyéndome a mí, pudiera pasar desapercibido. Y esto se debe a que en el quinto libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 6 al 9, establece algo sobre los levitas. Resulta que un levita se podía mover de una ciudad a otra ciudad siempre y cuando el Señor o Dios lo estuviera dirigiendo a ese lugar. Ahora, no solamente se tenía que mover a ese lugar porque el Señor me está moviendo, sino que iba con un propósito, y el propósito era enseñar a las personas que estuvieran
en aquel lugar. Y como cualquier otro trabajo, este sacerdote levita tenía el derecho de recibir algún salario o recompensa por la función que él estaba llevando a cabo en aquella región. Pero es en este versículo 8 donde el escritor resalta algo sobre este joven. Te voy a pedir que me acompañes. Versículo 8 del capítulo 17 de Jueces. Dice así: el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrará lugar. El escritor está dando a entender que este varón, este joven, simplemente había salido a buscar residencia sin la guía de Dios. Y esto se viene a confirmar en el siguiente versículo, cuando hay esta interacción entre Micaías y el joven levita, el cual es el siguiente. Dice así, versículo 9, preguntándole Micaías al joven levita: ¿de dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y voy a residir donde encuentre lugar. Y voy a residir donde encuentre lugar. Esta última frase resalta la falta de sensibilidad de este sacerdote levita, de su responsabilidad espiritual, de instruir al pueblo de Dios en la ley del Señor. En los siguientes versículos, del 9 al 13, hay un diálogo que es bueno que lo veamos. Y esta conversación está llena de oportunismo por ambos lados. Permítemelo, vamos diseccionar esta conversación. Resulta que tenemos al joven levita, quien no tiene un hogar y quien mucho menos no tiene un salario para sostenerse. Por otro lado, tenemos a un hombre que aparentemente lo tiene todo, pues tiene un santuario, tiene un efod e incluso consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Lo tenía todo, pero aún así sentía que no era suficiente. Por lo tanto, cuando este varón supo que este joven pertenecía a la tribu de Leví, tribu que Dios había designado para ser sacerdotes, lo vio como la pieza que le faltaba en su rompecabezas religioso. La propuesta de Micaías era altamente atractiva: tener un salario y un lugar donde vivir y dejar de ser un don nadie para convertirse en una persona respetable y admirada. Y ante dicha propuesta, obviamente que aquel joven aceptó lo que Micaías le dijo. Amado hermano, la conversión oportunista, la propuesta atractiva y la incertidumbre religiosa en la vida de Micaías nos pone a pensar en lo siguiente: que la religión sin Dios solo trae inseguridad. La religión sin Dios solo trae inseguridad. Amado, pongámonos a pensar lo siguiente. Desde un punto de vista religioso, Micaías tenía exactamente todo lo necesario para ser exitoso. Repasemos. Tenía un santuario propio, un Dios hecho a su gusto, un hijo como su guía espiritual y un efod, la vestidura que utilizaban los sacerdotes. Pero todo esto no era suficiente para Micaías. Y esto había creado una inseguridad tremenda en su vida. Amados, la gente que practica la religión sin Dios hace muchas cosas religiosas. Ayuda a los necesitados, lee la Biblia, ora todas las noches, asiste a la iglesia, escucha sermones y seguramente otras cosas que se me están pasando, pero aún así se sienten inseguras. Se sienten inseguras porque la salvación que se fundamenta en la gracia de Dios es más buenas obras según ellos. Y esa es una salvación totalmente insegura. Porque preguntas en su mente constantemente se están viniendo, tales como: ¿será suficiente lo que estaré haciendo? ¿Cómo sé si ya me gané la vida eterna? ¿O qué
si al final de mi vida hago algo que estropee todo lo que he hecho? Amado, la religión sin Dios solo trae inseguridad porque hace el lado o la cosa o el aspecto más importante a un lado de la gracia de Dios. ¿Y sabes cuál es? El reconocer que no merecemos ser salvos. Cuando entendemos este paso fundamental de que tú y yo no merecemos ser salvos, entonces podemos finalmente descansar de que nuestra salvación no es por las cosas que tú y yo hagamos, sino es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y como resultado, buenas obras van a salir de nuestra vida, no porque queramos compensar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, sino en agradecimiento en aquel que extendió sus manos en amor y en sacrificio y obediencia a Dios. Y es aquí donde comenzamos en el capítulo 18. Capítulo 18 y los versículos del 1 al 26. El capítulo 18 inicia con una frase, amado hermano, que si tú quisieras resumir el libro de Jueces es la siguiente: en aquellos días no había rey en Israel. Es una frase que definitivamente nos ayuda a entender lo que estaba pasando en aquel tiempo. Los historiadores bíblicos mencionan que el capítulo 17 y 18 seguramente pasó o se desarrolló 100 años después de la muerte de Josué y de aquella generación que temió a Dios. Para tener una mayor exactitud, hablando cronológicamente, podríamos decir que estos dos capítulos sucedieron en ese resumen o en esa introducción del capítulo 1, donde las tribus de Israel obedecieron parcialmente el mandamiento de Dios, el cual era despojar a los habitantes que estaban en la tierra prometida. Pero la tribu de Dan había fracasado en su obligación militar y como consecuencia ellos habían sido forzados a vivir en las montañas. Es por eso que en este mismo versículo el escritor, inmediatamente después de resumir lo que es el libro de Jueces, el escritor prosigue en el versículo 1 del capítulo 18, dice: y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaban para sí una heredad donde habitar. Si ustedes se acordarán, antes de cruzar o antes de llegar a la tierra prometida, Moisés había mandado a 2 espías a investigar aquel lugar que el Señor les había dado. Y es muy probable que en sus mentes los danitas emularon el ejemplo, porque resulta que ellos, en vez de enviar 12, enviaron simplemente a 5 hombres valientes a explorar el territorio que querían conquistar. En su camino hacia ese lugar se nos dice que llegaron cerca a la casa de Micaía. Y en ese recorrido pudieron identificar el acento de aquel joven levita. Intrigados porque este levita vivía en aquel lugar, fueron y le cuestionaron y le preguntaron qué estaba haciendo ahí. Después de investigar, se nos dice que no dudaron en consultarlo para saber si Dios iba a prosperar lo que tenían planeado. Dijeron, ¿por qué no? Pues aquí está un sacerdote, aprovechemos y consultemos al Señor. Versículos 5 y 6 del capítulo 18. Y le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será prosperado. El sacerdote les respondió: vayan en paz, el camino que andan tienen la aprobación del Señor. Amados, los versículos 5 y 6 tienen algo muy en particular que es difícil de entender si no tenemos un conocimiento básico del idioma hebreo. Y es que resulta que en estos 2 versículos 2 nombres de Dios se intercalan con mucha facilidad. El primer nombre de Dios lo utilizan los espías cuando hablan de Dios como Elohim.
Elohim es la palabra hebrea para referirse a Dios, pero también es otra palabra que se utiliza para referirse a otros dioses de manera general, a los dioses paganos. Y el segundo nombre que encontramos en estos dos versículos es cuando el sacerdote les respondió y les dice: váyanse en paz, pues tienen la aprobación del Señor. En algunas versiones, quizás en una versión como la Reina Valera, la palabra Señor se traduce como Jehová. Así que si ustedes en su versión tienen Señor con todas las letras mayúsculas, quiere decir Jehová. Y Jehová se refería al Dios del pacto. Ustedes recordarán que antes de que el pueblo de Israel fuera liberado, el Señor llamó a Moisés. Y este encuentro se dio en una zarza, o cuando vio Moisés la zarza ardiente, y hubo esta conversación entre Dios y Moisés. Y Moisés le dijo: bueno, y cuando esté allá con mi pueblo y les digas que tú me mandes y ellos me pregunten quién es Dios, cuál es su nombre, entonces el Señor les dice: diles que este es mi nombre, yo soy Jehová, Yahvé, el Dios del pacto. Y estos dos versículos demuestran, amado hermano, la superstición y la influencia de las naciones paganas sobre las tribus de Israel. Pues estos varones de la tribu de Dan asumen que cualquier sacerdote, sin importar la forma en cómo vivía, podía tener acceso a Dios. Pero quizás lo más increíble, lo más sorprendente es de que el sacerdote levita responde con tal seguridad que incluso invoca el nombre de Yahvé, de Jehová, el Dios del pacto, cuando él ni siquiera está guardando la ley de Dios, el pacto de Dios. La historia continúa para decirnos que estos hombres de la tribu de Dan partieron con esta seguridad, pues habían escuchado palabra del sacerdote levita. La expedición en la tierra fue un éxito. El reporte de los 5 hombres valientes fue prácticamente el siguiente: que aquella ciudad carecía de defensas militares, por lo tanto iba a ser algo muy sencillo de conquistarla. El entusiasmo era tanto en estos 5 hombres que apresuraron a su tribu a tomar una decisión militar, pues tenían que hacerlo ya. Versículo 9 del capítulo 18 dice: levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, la cual es muy buena. ¿Estarán pues quietos? No se demoren en ir para entrar a tomar posesión de ella. Sucedió que 600 hombres respondieron al llamado de estos hombres entusiasmados. Pero en su trayecto o en su ida a la región de Lais, que era la región que iban a conquistar, los 5 hombres valientes hacen una pregunta que incita a 600 hombres a hacer algo malvado. Versículo 14 dice lo siguiente: y los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais le dijeron a sus parientes: ¿no saben que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues, consideren lo que deben de hacer. Amados hermanos, estos 5 varones junto con 600 soldados estaban pasando por la casa de Micaía y dijeron: esta es nuestra oportunidad de tomar aquellos dioses falsos. Y como era de esperarse, estos 5 hombres saquearon la casa de Micaía, tomaron todos sus dioses que Micaía había hecho. Y ante la impotencia de tal injusticia, aquel joven sacerdote con una tímida voz les pregunta: ¿qué hacen? A lo que ellos le contestan y lo amonestan: no hables, no seas insensato. Dicen: ¿qué no ves que te conviene ser mejor sacerdote de toda una tribu en vez de la casa de Micaía? Y obviamente, hermanos, que este sacerdote no se guiaba por las cosas de Dios,
sino que se guiaba por el dinero, por la fama y la admiración, y vio con buenos ojos lo que estos hombres le proponían. Cuando finalmente Micaías se dio cuenta de que había sido robado, se armó de valor y junto con otros hombres fueron a tratar de recuperar lo que les habían quitado. En su reclamo, este varón le dijo a los soldados lo siguiente, versículo 24: ustedes se han llevado mis dioses ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado. ¿Y qué me queda? El hombre que alguna vez había sido un ladrón, ahora era despojado de todas las cosas que tenía. Y un vacío profundo se adueñó de su corazón. El despojo de las pertenencias de Micaías nos enseña que la religión sin Dios produce un vacío profundo. La religión sin Dios produce un vacío profundo. Amado, todo lo que había trabajado Micaías se fue en un instante en las manos de los danitas. Incluso el líder espiritual, quien él había acogido en su hogar, no pudo resistir la propuesta tan atractiva de aquellos hombres. Despojado de sus dioses y traicionado por su líder espiritual, Micaías hizo la pregunta que muchas personas hoy en día hacen, la cual es: ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Amado, cuando la crisis económica golpea tu cuenta de banco, cuando la enfermedad maltrata el cuerpo saludable, cuando el conflicto interrumpe la paz familiar, cuando la murmuración destruye toda una vida intachable, la gente se pregunta: ¿qué me queda? Porque han hecho de esas cosas sus ídolos. La Biblia guarda silencio en respecto a Micaías, si él después de esta situación reconoció su pecado delante de Dios. No sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es de que Dios nos permite ser despojados de aquellas cosas que se han convertido en nuestros ídolos, para enseñarnos que lo único de lo que no podemos ser despojados es de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Los últimos versículos del capítulo 18, del 27 al 31, la historia nos dice que los 600 hombres emprendieron la campaña militar y se dirigieron hacia este lugar y tuvieron éxito. Los residentes de aquella región de Lais no pudieron hacer frente, pues no tenían las armas suficientes para defenderse. Ahora, la victoria tan sencilla sobre este lugar llevaría al lector a pensar que quizás la tribu de Dan le daría la gloria a Dios y le agradecería, porque esto fue algo sencillo. Tuvo que ser el obrar a Dios, porque recordemos que era un ejército de 600 personas. Pero quizás este fue el problema. La sencillez de la victoria provocó que los danitas terminaran confiando en ellos mismos y no en Dios. Por lo tanto, la tribu de Dan cometió el mismo pecado que Micaías, el adorar a una imagen. El último versículo del capítulo 18 termina así: levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaías había hecho. La victoria de esta tribu nos lleva a concluir lo siguiente, amados: que la religión sin Dios provoca una falsa seguridad. Es muy probable que tú escuches o hayas escuchado la siguiente frase: no todo lo que brilla es oro. De la misma manera, no todo el éxito, escúchame bien, no todo el éxito que tienes en tu vida es bendecido por Dios o es aprobado por Dios.
Aunque la victoria de esta tribu sobre esta región iba a traer grandes beneficios como la estabilidad económica, la estabilidad familiar, a la larga trajo un mayor daño, porque los corazones de estas personas terminaron desviándose de Dios, terminaron adorando a dioses falsos. ¿Necesitaban la tierra? Claro que la necesitaban, pero las formas en cómo lo hicieron no fueron las más correctas. Pues recordemos que buscaron la voluntad de Dios a través de un sacerdote que ni siquiera temía al Señor. Despojaron a un hombre de sus ídolos para después ellos adorar a esos mismos ídolos. Amado, la religión sin Dios indudablemente provee una falsa seguridad a corto plazo. Pero cuando analizas esto a la luz de la palabra, aquellas victorias esconden un corazón lleno de idolatría, que solo busca hacer su voluntad y no la voluntad del Padre Celestial. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque hoy podemos analizar a la luz de tu palabra que cuando tú eres desplazado de nuestra vida, Señor, aun cuando llevemos una vida religiosa y hagamos bien, Señor, a todas las personas a nuestro alrededor, seguimos estando perdidos. Adoramos a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y yo te pido, mi Dios, que cada uno de nosotros hoy, en esta quizás ya empezando esta tarde, Señor, podamos analizar si realmente nosotros te hemos desplazado, mi Dios, para colocar quizás algo más, nuestro trabajo, nuestra familia o nosotros mismos en el lugar que a ti te corresponde, mi Dios. Guarda nuestro corazón de levantar ídolos, Señor, dioses falsos. En el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.